¿Quieres conocer el verdadero poder destructivo en el ring? Mira a James BoneCruiser Smith. Este legendario boxeador recibió su apodo por una buena razón. Sus golpes demoledores, que sonaban como el estruendo de cortar leña, hacían temblar a sus oponentes solo con su nombre. Nacido en una pequeña ciudad, Smith pasó de ser un chico común a uno de los boxeadores más respetados de su época. Comenzó su carrera profesional en 1981 y BoneCruiser rápidamente se ganó el respeto gracias a su fuerza y resistencia, enfrentándose a leyendas como Mike Tyson y Larry Holmes. Pero James Smith no es solo una leyenda del ring. Su historia es la de superar dificultades, fuerza de espíritu y una voluntad inquebrantable de ganar. James Smith nació el 4 de abril de 1953 en Magnolia, Carolina del Norte. Creció siendo un niño ejemplar y tranquilo, para quien la escuela significaba principalmente el conocimiento que absorbía como una esponja. Tras graduarse de la escuela secundaria en Barsab, Carolina del Norte, se matriculó en el Community College de Kenansville, Carolina del Norte, donde obtuvo un título en Administración de Empresas en 1973. 2 años después, obtuvo una licenciatura en el mismo campo. El apodo BoneCruiser lo recibió durante su servicio en el ejército de los Estados Unidos, donde comenzó a practicar el boxeo. Mientras estaba en Alemania con la tercera división, participó en exhibiciones de boxeo, y cuando lanzaba golpes con la mano derecha, el sonido era como el de alguien cortando leña. Los alemanes lo llamaron BoneCruiser y el apodo se quedó con él para siempre. Después de su servicio en el ejército de Estados Unidos, James trabajó como guardia de prisión y luego se convirtió en boxeador amateur, aunque su paso por el boxeo amateur fue breve antes de pasar a los profesionales en noviembre de 1981, a los 28 años. Debutó en una pelea contra el experimentado y buen amateur James Broad, quien ya había tenido 2 peleas profesionales, ganando ambas. La pelea fue transmitida por ESPN. El canal fijó la fecha del combate, y Smith no salió en su mejor forma. Fue detenido en el cuarto asalto después de empezar a recibir golpes poderosos sin respuesta. El debut fue desafortunado para Smith, pero no se dio por vencido y decidió continuar, y no en vano. Ganó sus siguientes 13 peleas, 10 de ellas por nocaut. Smith, gracias a sus colosales condiciones físicas, tenía un gran potencial en el boxeo, aunque su deficiencia física, el estrabismo, impidió que lo desarrollara por completo. El 13 de mayo de 1984, en el Wembley Arena de Londres, se llevó a cabo la pelea entre Frank Bruno y James Smith, programada para 10 asaltos. Durante los primeros 8 asaltos, Bruno tuvo una ventaja indiscutible. Pero Frank intentó noquear a su oponente con golpes fuertes. Aunque llegaban a su objetivo, BoneCruiser, conocido por su mandíbula resistente, lo soportaba. Hacia el final del 9º asalto, Bruno comenzó a perder fuerzas, lo que Smith aprovechó. Empezó a atacar con más intensidad y a bombardear a su oponente. Sin embargo, el gong salvó al británico. Pero en el 10º asalto, Smith siguió lanzando golpes y finalmente Bruno cayó, tras recibir una gran cantidad de golpes. La pelea fue denominada Upset del año por la revista The Ring. En noviembre de 1984, Smith se enfrentó al campeón del mundo invicto de la IBF, Larry Holmes.
A pesar de la gran diferencia de nivel, Smith ofreció una resistencia digna al campeón. Sin embargo, en los primeros asaltos, Holmes logró cortar el ojo izquierdo de Smith. Posteriormente, Holmes también sufrió un corte, pero este no era profundo, a diferencia del corte de Smith, que seguía sangrando. En el 12º asalto, el árbitro llamó al médico para examinar el corte, pero Smith no quiso acercarse, sabiendo que probablemente detendrían la pelea. Entonces, el árbitro tomó de la mano a Smith y lo llevó al médico. Debido al corte, la pelea fue detenida. En marzo de 1985, Smith se enfrentó al futuro campeón del mundo Tony Tubbs. Tubbs ganó por decisión unánime de los jueces. En abril de 1985, Smith se enfrentó a José Ribalta. En el primer asalto, Smith derribó a Ribalta. En una pelea reñida, Smith ganó por decisión mayoritaria de los jueces. En junio de 1985, Smith se enfrentó al ex campeón del mundo Tim Witherspoon por el título NAV. Durante toda la pelea, Tim dominó, superando a Smith y neutralizando sus ataques. Smith just seems to have lost a lot of the starch. Hasn't got any steam left. Well, that's true, especially when you... He's hurt. There's a big right hand. He's in serious trouble again. Remember, the bell can't save us. Spoon chases him down. At the bell, it's over. The round's over. Al final del combate, la victoria fue para Witherspoon por decisión unánime de los jueces. Este fue el pico de la carrera de James Smith, obteniendo una serie de victorias importantes y ganando el título de campeón. En febrero de 1986, Smith se enfrentó al ex contendiente Marvis Frazier. En el quinto asalto, Smith derribó a Frazier.
Frazier ganó por una ajustada decisión mayoritaria de los jueces. La decisión fue polémica. En abril de 1986, Smith venció al ex campeón del mundo McWeaver en el primer asalto. En julio de 1986, Smith ganó por decisión mayoritaria de los jueces contra Jesse Ferguson. En agosto de 1986, Smith se enfrentó al ex contendiente David P., a quien venció por decisión unánime de los jueces. En diciembre de 1986, debía realizarse una pelea por el título mundial de la WBA entre el campeón Tim Witherspoon y el retador Tony Tubbs. Smith debía pelear en la cartelera principal contra Mitch Green, pero Tubbs se lesionó durante el entrenamiento, lo que llevó a la cancelación del combate. Sin embargo, Duncan encontró una sustitución de emergencia en James Smith, quien ya había perdido ante Witherspoon el año anterior, y Green se quedó sin pelea y sin honorarios. En diciembre de 1986 se realizó la segunda pelea entre Witherspoon y James Smith. El campeón fue derribado 3 veces en el primer asalto. Smith ganó por nocaut técnico en el primer asalto. Mike Tyson has never faced a guy, an opponent, that can take him out with one punch, right? If I hit Mike Tyson with our best punch, he will go out. There's no doubt about it. En marzo de 1987, Smith se enfrentó en una pelea unificatoria con el campeón mundial de la WBC, Mike Tyson. Smith, para evitar los ataques de Tyson, constantemente se aferraba, lo que llevó a que el árbitro le quitara 2 puntos por excesivo clinch. Tyson dominó toda la pelea, aunque resbaló en el séptimo asalto, y ganó por decisión unánime con una puntuación abrumadora. En agosto de 1987, Smith perdió por decisión dividida de los jueces contra Adilson Rodríguez.
Entre 1989 y 1991, Smith ganó la mayoría de sus combates, aunque el nivel de sus oponentes había bajado, aunque aún enfrentó a nombres importantes. En 1989, Smith se enfrentó a Donovan Ruddock. En el segundo asalto, Smith derribó a Ruddock, pero Ruddock continuó la pelea. En el sexto asalto, Ruddock sacudió a Smith. Smith comenzó a clinchear en cada oportunidad y no quería soltar a Ruddock de sus abrazos. Esto le ayudó a sobrevivir al sexto asalto. En el séptimo asalto, Ruddock noqueó a Smith. En diciembre de 1989, Smith se enfrentó por segunda vez a Mike Ross. Smith ganó por nocaut en el séptimo asalto. Smith, there's that straight right hand landing flush on the chin, and down goes Mike Rouse for the count. En abril de 1990, Smith se enfrentó por segunda vez a McWeaver. Smith ganó por decisión unánime de los jueces. Luego siguieron 3 victorias por nocaut sobre Lawrence Carter, Clayman Odom y Everett Martin. En septiembre de 1991, Smith sorprendió a todos al noquear en el primer asalto a 2 oponentes en un intervalo de 7 días, Jeff Sims y Marshall Tillman. Sin embargo, en su siguiente combate, sufrió una derrota por decisión unánime de los jueces. Pero Smith no se dio por vencido. Regresó al ring y ganó las siguientes 4 peleas, demostrando su determinación y espíritu inquebrantable. Durante este periodo, Smith subía al ring lejos de su mejor forma. En este tiempo, se enfocó más en ganar dinero que en hacerse un nombre o ganar títulos. En 1993, Smith se enfrentó a Michael Moorer. Smith perdió por decisión unánime de los jueces. Luego, Smith ganó otros 6 combates. I got Mo Crusher Smith here with me. How do you feel after that, Crusher? A lot of hard work? Man, I tell you, I used to be young too, damn. En diciembre de 1993, Smith participó en un torneo popular de peso pesado en St. Louis, Mississippi, ganando en peleas de 3 asaltos contra Marshall Tillman y Lester Jackson, pero nuevamente perdió contra Daniel Dancuta. En septiembre de 1994, Smith se enfrentó a Axel Schulz. Schulz ganó por decisión unánime de los jueces. En octubre de 1995, Smith se enfrentó a Brian Nielsen.
La pelea fue detenida en el quinto asalto debido a un corte causado por un choque de cabezas. Nielsen ganó por nocaut técnico en el quinto asalto. Luego, Smith ganó nuevamente 4 combates. En julio de 1998, en una pelea por el título de la WBF, Smith se enfrentó a Joe Bugner. En el primer asalto, Smith se lesionó el hombro y se negó a salir para el siguiente asalto. En junio de 1999, Smith se enfrentó por segunda vez a Larry Holmes. Holmes ganó por nocaut en el octavo asalto, retirando a James con un récord de 44, 17, 1, 32 knockouts. En 1995, Smith ayudó a fundar la Comisión de Boxeo de Carolina del Norte y se convirtió en su primer presidente. Actualmente, con 71 años, Smith trabaja con organizadores en la creación del Salón de la Fama de Leyendas del Boxeo en Myrtle Beach, Carolina del Sur.